Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2024. Estamos estudiando temas en el Evangelio de Juan y estamos en la lección número 9 esta semana que se titula La fuente de la vida y este día jueves 28 de noviembre el título es Condenación. No es un título muy halagüeño, pero ya vamos a ver cómo realmente nos lleva a una solución extraordinaria a la luz del tema central de esta semana que se titula La fuente de la vida. Y como hemos estudiado a lo largo de la semana, la fuente de la vida es nuestro Señor Cristo Jesús, y el Padre, por supuesto, y el Espíritu Santo. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, lo voy a invitar a que ahí donde nos encontramos reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque podemos una vez más estudiar tu santa palabra para encontrar en ella las verdades eternas que tú nos quieres enseñar. Y no solamente, Señor, sino que dejarnos para que las pongamos en práctica en nuestra vida. Señor, perdona nuestros pecados. Gracias por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su sangre preciosa derramada que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo en el estudio de tu palabra. Te rogamos que te quedes con nosotros. Perdona nuestros pecados en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, realmente el tema de esta, como les mencionaba, no es un tema muy halagüeño, pero vamos a empezar a leer los versículos que están detallados acá. Y el primero que se encuentra en Juan 3 del 18 al 21. Realmente este enfatiza lo que es el tema de este día. Y lo voy a llevar a la versión Reina Valera del 60 y leo en Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí vemos realmente la diferencia entre la luz y la oscuridad. Y hermanos, son las únicas, perdón, dos alternativas que existen. O somos de la luz o somos de las tinieblas, pero no podemos ser de ambos. Realmente, como siempre lo he dicho y lo reafirmo, en esto de creer o no creer, no hay distintos tonos de gris. O estamos con Dios en el campo de Dios o estamos en el campo de Satanás. Y esas son las únicas dos alternativas que existen. Y en Juan 1:10, que menciona acá que lo comparemos, dice, en el mundo estaba. Este es el prólogo y habla de Jesús como Dios hecho humano. Y acá menciona, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Realmente Jesús es el Dios creador, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron. Y realmente empezamos a ver acá cuál es la salida de la condenación. La salida es recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, creer en Él, en el eterno Hijo de Dios. Pero el mundo acá está en una ignorancia acerca de la solución para el pecado. Y acá en este pasaje que acabamos de leer dice que Jesús es la luz verdadera. Y si la rechazamos, lo único que queda es la oscuridad. Nuevamente me regreso a Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Noten, por favor, hermanos, que la condenación es un hecho presente, no es un hecho futuro, no es que vayamos a ser condenados. Si no creemos ahora, en el tiempo presente, ya hemos sido condenados, porque no hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la condenación es que
La luz vino al mundo, esta luz perfecta, esta luz admirable, nuestro Señor Cristo Jesús. Y los hombres, nosotros, amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras eran malas o son malas, hermanos. Es como dice cuando Dios destruyó el mundo por el diluvio, el, la situación previa al diluvio decía que Dios veía que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. Y realmente, hermanos, esa es la historia de la humanidad. Y acá podemos ir relacionando esto. Todo está relacionado. La Biblia tiene una unidad extraordinaria entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento. Y si ustedes, por ejemplo, leen el libro de Romanos, por ejemplo, Romanos 10, 11 y esos capítulos, pueden ver que Pablo hace referencias continuas hacia el Antiguo Testamento, a Isaías, a los Salmos, a Deuteronomio, a Éxodo. Entonces, realmente hay una unidad extraordinaria. Eh, y a la luz de la lección de la semana pasada, eh, yo relacionaba y le decía que una de las profecías que más tristeza me dan a mí realmente y menciona cómo realmente nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Es una profecía en Zacarías, que está en Zacarías 13:6, cuando le preguntan a Jesús acerca de las heridas en sus manos. Y dice así el versículo, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Jesús vino a nosotros. Dios nos consideró amigos, hermanos. Y nosotros realmente lo tratamos como un enemigo. Eh, Realmente leer ese versículo me da un vuelco el corazón porque lo seguimos tratando así, hermanos, cuando Jesús nos está llamando. Eh, y nos está pidiendo que lleguemos a Él, que Él es la luz, pero nosotros continuamos andando en las tinieblas. Y acá empieza a estar la solución para el problema del pecado y el problema de la condenación. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces realmente necesitamos creer, pero no solamente creer, hermanos, sino interiorizar esta creencia y hacerla parte de nuestra vida. Y noten nuevamente que este versículo que acabamos de leer está en el tiempo presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna hoy, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, tiempo presente. Tenemos que aprender a vivir con Jesús. Y continuando nuevamente, vamos ahora a Romanos 8:1, para ver también lo que el apóstol Pablo dice. Y acá es parte nuevamente de la solución para este tema de la condenación. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Realmente, hermanos, estas son las alternativas, andar conforme a la carne o andar conforme al Espíritu. Y ahora vamos a leer los versículos en Juan 5:24 y 5:38. Leemos en Juan 5:24 y 5:38. Y dice la versión Reina Valera del 60, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, nuevamente tiempo presente. No vendremos a condenación si escuchamos su palabra y la guardamos y creemos también en el que le envió, en nuestro Padre Celestial. Y entonces tendremos vida eterna. Y
Pero acá Jesús les dijo a los dirigentes de su tiempo y nos está diciendo a nosotros no, miles de años después, ni tenéis su palabra, Juan 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, y refiriéndose al Padre, vosotros no creéis. Entonces no creían a quien, ni en el Padre, ni en el Hijo, a quien Dios había enviado. Ahora vamos a Juan 6:63. Juan 6, versículo 63. Y dice así este versículo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Realmente encontramos también la otra parte de la solución, hermanos. Las palabras que yo os he hablado, las palabras de Jesús están registradas en su palabra y Él es la palabra. En el principio era el verbo, el logos realmente es palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, contiene todo lo que necesitamos para enfrentar a Satanás y resistir la tentación, hermanos. Así es que también su palabra es una parte inherente de lo que tenemos que buscar y interiorizar para poder resistir la tentación, andar conforme a la voluntad de Dios, vencer las tinieblas y creer en el eterno Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, quien nos da la salvación, nos, nos salva de la condenación, como estamos viendo. Eh, y ahora quiero llevarlos a ya los últimos versículos que estamos leyendo. Vamos a Juan 12, 47 y 48. Juan 12, 47 y 48. Y dice así, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Acá, esta juzgo, la palabra juzgo viene de la misma raíz que la palabra condenación. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Realmente la palabra de Dios, hermanos, no solamente es nuestra única regla de fe, sino que también es la base sobre la cual seremos juzgados. Y finalizo leyendo, hermanos, Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, no tenemos que tener temor a la condenación, porque tenemos un Salvador, un abogado actualmente intercediendo por nosotros ante la presencia de Dios. Así es que, y acá en Mateo 4, 1 al 4, solamente enfatiza el hecho de que Jesús utilizó la palabra para combatir las tentaciones de Satanás y lo hizo con un escrito está. Así es que realmente, hermanos, que tenemos a nuestra disposición, como decía acá, la misma herramienta que Jesús utilizó para vencer la tentación, pero que también el pensamiento humano, el humanismo que utilizaron Adán y Eva, los antediluvianos e Israel, eh, podría llevarnos a la incredulidad y por supuesto a la condenación. Pero realmente sabemos que creyendo en su palabra, creyendo en Jesús, y no solamente creyendo, sino poniéndola en práctica, viviendo de acuerdo a lo que la palabra dice, nosotros creeremos en el Hijo de Dios y alcanzaremos la salvación y no la condenación. Que Dios les bendiga grandemente.